conoce este sonido seguramente. Es una práctica habitual en nuestra localidad y está provocando importantes molestias entre los vecinos, sobre todo para aquellos que están domiciliados sobre la avenida Libertador, la calle Facundo Quiroga, avenida Paraguay y otras arterias que tienen una recta importante donde los motociclistas, principalmente, porque también automovilistas, deciden hacer ruido y provocan un malestar. Esta misma situación, que es la más preponderante en este escenario, se da en los barrios, donde el problema por los ruidos molestos muchas veces tiene que ver con las fiestas, con la música a un volumen muy elevado, y genera discrepancias entre vecinos, a tal punto que en algunos casos se realizan denuncias en la policía. Tiene que intervenir la policía para tratar de mediar en esta situación. ¿Y en presencia de qué estamos? No es un problema local únicamente, es un problema que se vive en el mundo. Las transgresiones, una moda, la mala educación, el poco respeto hacia el otro, porque verdaderamente la policía mucho no puede hacer, no puede intervenir en cada discusión que exista en un barrio, no puede intervenir todo el tiempo sobre la avenida principal, las calles laterales, para tratar de dar con estas personas que molestan con los ruidos. Y si no cambiamos nosotros desde adentro, es poco probable que esto se revierta. Entonces le vamos a preguntar a la licenciada Desiree Bideman si estas transgresiones, la falta de educación o la falta de respeto hacia el otro, es un problema social que se puede ir agravando o lo podemos controlar. Es difícil, seguro que sí, y usted tiene su propia opinión formada seguramente, pero vamos a analizarlo. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, es un tema controversial, ¿no? Porque quizás la persona que en este momento está viendo el programa y dice yo tengo un escape libre o a veces soy causante de ruidos molestos, como lo llaman, creen que también tienen derecho a poder expresar lo que ellos en ese momento quieran expresar a través de ese ruido. Por otro lado, también están las otras personas a quienes molestan, ¿no?, los ruidos y que por supuesto también tienen el derecho de, sabiendo de que esto está de alguna manera, existen reglamentos para que esto no tener ruidos molestos, digamos, a altas horas de la noche, o también en la falta de respeto hacia el otro, lo que nombrabas vos recién. Sabemos que quizás hay determinadas conductas que son quizás más propias de las personas más jóvenes, de los adolescentes, ¿no? Que quizás tampoco no existe una conciencia tan desarrollada en relación a cuánto ruido puede hacer o no, o cuánta molestia puede causar, por ejemplo, el ruido exagerado, ¿no es cierto?, de una moto, o de la música a alto volumen en los autos, o quizás discusiones en grandes cantidades y en ruido en sus propias casas, ¿no? Por más de que... Desiree, yo lo primero que observo o me llega de información con respecto a estas situaciones es el reclamo hacia las autoridades, por ejemplo, a los inspectores o a la policía misma. ¿Por qué no controlan? O sea, me parece que es un pedido totalmente desmedido en atención a que no tenemos suficientes policías para que estén afectados a controlar los excesos de velocidad o ruidos molestos, principalmente los fines de semana. Exacto. Y en realidad no tendría que comenzar el tratamiento de este problema en la casa, en papá y mamá, no permitiendo que el chico transforme la moto o haciéndole entender que no está bien. Bueno, creo que existen varias variantes de esto, ¿no? Varios distintos factores. Uno de los cuales tiene que ver con la ética, la moral, que tiene que ver con las creencias, con las costumbres dentro de una sociedad, qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido, qué está reglamentado incluso. Entonces, por un lado tenemos esa moralidad objetiva en la cual sabemos que esto está permitido y sabemos que el otro no está permitido. Por otro lado existe la moralidad subjetiva en la cual nosotros decidimos qué está bien y qué está mal. Entonces, esto es a grandes rasgos, ¿no? Entonces, por un lado sí hace falta el acompañamiento de los padres en el caso de los adolescentes, pero existen muchos casos en los cuales, hablando de gente joven, no estamos hablando solamente de adolescentes, sino personas que ya tienen, digamos, la posibilidad de tener una mayor concientización en relación a que eso no está permitido y sin embargo lo realizan, a estas transgresiones, como lo llamas vos. Entonces, me parece que tampoco es una cuestión de centralizar esta situación en los adolescentes que, bueno, como bien sabemos, quizás no tienen tanta conciencia del otro todavía, ¿no? Porque están más centrados quizás en pertenecer a un grupo o en llamar la atención, en ser importantes porque el mismo grupo hace lo mismo, ¿no? O son especies de rituales con determinadas creencias y determinadas costumbres que hacen que ellos
quieran pertenecer, y muchas veces incluye armar una moto, armarla, digamos, prepararla, ¿no? Exacto. Y también eso también incluye muchas veces los peligros que esto acarrea. Quizás sí es desmedido pensar que las autoridades van a poder controlar esto. Entonces, por eso hablaba de la ética. Me parece que hay cuestiones que si las hablamos acá, si las hablamos en casa, si las hablamos en la sociedad, porque me parece que las instituciones escolares tampoco están exentas de esto, y sé que los docentes también hacen un trabajo para que los chicos estén conscientes de que esto hay cosas que están bien y cosas que no, los valores, claro. Exacto. Pero esto pasa por dar el ejemplo también. Exacto. ¿No? Dar el ejemplo significa nosotros, los adultos, dar el ejemplo en relación a cómo comportarnos en la sociedad. ¿Para qué? Para que estas costumbres y esta moral empiece a realmente a tener un efecto sobre nosotros, ¿no? Estas costumbres que todos compartimos. Sin hablar también de las situaciones, focalizábamos mucho el tema en las motocicletas que están tuneadas, con escapes libres, pero también podemos hablar de lo que sucede en los barrios. La música a un elevado volumen, las fiestas hasta altas horas de la noche, en días de semana, y que provoca que a veces un vecino decida no dialogar directamente con su par, sino hacer una denuncia a la policía. Muchas veces agrava la situación y se genera un clima realmente hostil entre los propios vecinos, cuando en realidad debería reinar una coordinación, un reglamento, diálogo sobre todo, donde tiene que intervenir la comisión vecinal, ¿no? Exacto, de todas maneras los conflictos son inherentes a todo grupo humano, ¿no? Están siempre presentes. La forma en la que lo resolvemos es cómo nosotros vamos a después terminar recibiendo una consecuencia de esa discusión o de ese malentendido, porque si quizás sucede una vez, porque supongamos que hay un festejo de cumpleaños. Bueno, esto se presenta ante el barrio lo sabe, están al tanto, y bueno, es una cosa en la que están de acuerdo, mantener un volumen, mantener un horario, mantener una cantidad de gente, por más de que sea una casa privada, ¿no? Entonces, por supuesto, son situaciones distintas, planteándolo con preaviso, planteándolo con situación sin generar un nivel de estrés que quizás una persona que tiene otro ritmo, otros horarios, otra cotidianeidad, en el cual la noche la usa para descansar o para dormir, me parece que forma parte también de mejorar un poco en los niveles de comunicación, ¿sí? Entonces, no es que van a dejar de existir los conflictos o las discusiones, sí tratar de respetar un poco al otro en esa vida que no es la misma vida que uno está llevando en ese momento. Lo ideal es tratar de dialogar, aunque a veces no seamos escuchados, aunque a veces escuchemos un portazo. Lo importante es tratar de dialogar y expresar lo que le pasa a uno, ¿no? Lo importante para poder dialogar es que el otro tiene que estar disponible. Claro. ¿Sí? Si no, el otro no puede encontrar o no está disponible para poder resolver ese problema, entonces nos vamos a encontrar con una situación en la cual vamos a tener que acudir, por ejemplo, a la fuerza policial o algún otro tipo de fuerza para que nos solucione el problema, porque no hay disponibilidad, ¿no? Entonces es importante para la comunicación esto también. El otro tiene que estar disponible, tiene que haber un receptor y un emisor que que esté accesible. Hablando la gente se entiende. Exacto. Muchísimas gracias, Desiree. Buenas noches. Buenas noches.